¿Quién es Arnulfo Díaz? ¿Uno le conoce? ¿Sabe quién es? Guy. No ha aprendido todavía a cambiarle el nombre. Ok, ahora sí. Pues si no da pie para que no lo acepten en la clase. Bien, buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Voy a anotar los que están presentes. Entonces tenemos Díaz, Taiwan, Enrique por aquí. Tenemos a Rincón Castellano. Tenemos a Ortega. Tenemos a Gómez Ariza. Tenemos a García Steven. Tenemos a Karina Velasco. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Ya no hay más. Bueno, jóvenes, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Veamos a ver cómo estamos. Nuestra cuenta regresiva. Al inicio de este periodo propusimos unas temáticas: la migración internacional, también propusimos estudiar lo que tenía que ver con el desarrollo social y económico en Colombia. Tuvimos 2 clases. Ustedes hicieron 2 actividades de complemento allí. Luego tuvimos entonces lo de la Constitución del 86, el 91. Revisamos un material gráfico y desarrollaron una actividad que veo aquí solo 7 han entregado. Ya revisaremos y asignaremos esa calificación. Pero sí quería preguntarles, ¿les fue fácil, les fue difícil manejar, hacer el mapa? Ahí más o menos yo buscaba a ver qué, algo que me ayudara a indicar. Ok, y estuvimos trabajando entonces el tema también de las consecuencias sociales de la discriminación y vimos cómo en Colombia y en el mundo hay discriminación de diferente índole. Y entonces aquí ustedes trabajaron un ejercicio para afianzar desde su persona, desde su interés, cómo rechazar esas situaciones de violencia, es decir, cómo no ser parte de quienes generan esa discriminación, sino que ser parte de quienes están aportando a la solución de la discriminación. Entonces, con eso hemos cumplido ya las 4 temáticas que tenemos aquí, pero es importante otro elemento que tenemos en el contexto de migraciones, porque tiene que ver con el componente de geografía universal. Es decir, en ese momento no lo mencioné,
pero pues porque va inmerso dentro del contexto, ¿no? Estamos hablando de que si un venezolano está migrando a Colombia, pues debe saber algunas cosas básicas de Colombia. Si nosotros hablamos de población colombiana que migra a Europa, entonces pues hablamos de a qué países están migrando, y por lo menos debemos, en el contexto de las ciencias sociales, saber que si un colombiano está migrando a Alemania, entonces saber cuál es la capital de Alemania. Entonces son los elementos que tenemos ahí de correlacionados y que son importantes conocerlos. Entonces están allí, y lo mismo vuelve a suceder pues en el tema de consecuencias sociales de la discriminación, porque hablamos, por ejemplo, en estos días, el día de ayer, y si ustedes vieron noticias, nuevamente se recrudece la discriminación racial en Estados Unidos a partir de que un oficial de policía en Wisconsin acciona su arma de dotación en contra de un ciudadano afrodescendiente y le propicia 7 disparos, aparentemente sin de acuerdo a lo que se nos muestra en estos videos, pues sin razón alguna. Entonces vemos ahí estos elementos que recrudecen otra vez ese incidente que habíamos tenido antes con la muerte de este otro ciudadano hace unos meses atrás. ¿Recuerdan cómo llamaba él? Pues, y pues en Colombia también tenemos entonces la muerte que han ocurrido en las últimas semanas de estos adolescentes, de estos jóvenes, y de acuerdo con la ley todavía pues son menores de edad, es decir, están en la categoría de niños, y entonces hace manifiesto una violación de derechos humanos, y por ende hay discriminación porque pertenecen a familias vulnerables y el Estado no ha hecho los debidos procedimientos o las debidas acciones para adelantar las investigaciones. Por lo menos desde el Ministerio de Defensa se anunció que se va a crear una unidad para investigar ese tipo de crímenes. No dijo que para investigar estos crímenes. Entonces ahí empieza algo que se ha llamado la desidia contra este tipo de acciones o contra estas personas. Entonces están ahí, y por ende entonces pues se pone de manifiesto que las leyes que están garantizadas o que nos garantiza la Constitución del 91, esos derechos son parte de lo que es la Carta Constitucional, entonces se están vulnerando. Que esta carta, este documento, que es parte de la representación de la política colombiana, del hacer de las instituciones del Estado, pues solo está en el papel en muchos casos, porque no está llegando para el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie no se le están garantizando en la realidad sus derechos. Si usted abre la Carta Constitucional, el documento nos dice que el ciudadano tiene una gran cantidad de derechos, que el Estado colombiano a través de sus instituciones pues debe garantizar y debe proteger estos derechos. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de las naciones en Colombia. Y vemos que en Colombia hay denuncias de los
de los grupos étnicos por violación de derechos humanos, por invasión de sus territorios, por explotación de los recursos de sus territorios sin haberlos consultado. Entonces ahí hay una violación directa a la Carta Constitucional y pues el Estado ha sido promotor de esas violaciones. El artículo 5 dice: el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables a la persona y ampara a la familia como instituciones básicas de la sociedad. Y esto se ve en el caso de los jóvenes que fueron asesinados en Cali. El Estado no ha amparado a las familias, no las ha protegido. De hecho, los familiares de estos jóvenes han denunciado públicamente esta semana que tienen amenazas de muerte por parte de los perpetradores o de los grupos que ejecutaron esa masacre, y el Estado no está garantizándole la protección a esta familia, entonces, o a estas familias. Entonces se ve que hay un desinterés por parte de las instituciones del Estado. De hecho, vimos la declaración que hizo el mismo presidente de la República al no llamarlas masacres, sino llamarlas homicidios colectivos. Y de esa manera entonces ya desde el mismo discurso político se manifiesta la desidia hacia las personas vulnerables o las personas de estratos más bajos o que están en condiciones adversas frente a quienes están en los círculos de poder. Es importante en Colombia que se siga vindicando el cumplimiento de los derechos. Es importante que el pueblo colombiano estudie cuáles son los derechos y que estudie cuáles son los mecanismos para invocar ese tipo de derechos, y también ante qué organismos pueden asistir o pueden concurrir para buscar la defensa de sus derechos. Eso es lo que está entonces consignado en este preciado libro, que se consolida la ley más alta en Colombia. Y ahí también tenemos el caso de la investigación de uno de los políticos más influyentes en los últimos años en Colombia, él que hasta hace poco había sido senador y expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Y a él pues sus seguidores reclaman de que están invocando que se le defiendan sus derechos porque la Corte le ha dictado una medida de aseguramiento, algo que está consignado en la Constitución y que la Corte debe cumplir frente a un proceso que le está adelantando. Pero entonces hay unas reclamaciones, es decir, en el nivel donde ellos están haciendo también valer los mecanismos que tienen a su favor en la Constitución, cosa que el ciudadano de a pie, vuelvo y les digo, no lo conoce porque le da pereza en la etapa escolar leerse este precioso libro. Porque yo no voy a estudiar abogacía, así que yo para qué me leo ese libro. Es el pensamiento de muchos de los estudiantes. Y entonces en la etapa estudiantil pues no conocemos qué dice la Constitución. Ni siquiera sabemos que existe la Constitución en algunos casos, y eso es mucho más grave todavía. Entonces es importante conocer, aprender acerca de este libro para poder invocar por lo menos nuestros derechos. Entonces de esa manera volvemos a recordar lo de la Constitución y pues recordar que la Constitución que tenemos hoy en día, la Constitución del 91, es superior en gran medida a la Constitución del 86, porque en la Constitución del 91 pues ya se incluyeron
la famosa Declaración de los Derechos Humanos, que hoy hace fama en los países por que muchos de ellos no están en defensa o no están procurando la promoción para defenderlos. Entonces está allí. Por ende, entonces en el mundo están efectuándose aspectos de discriminación. Discriminación racial, discriminación de la mujer, discriminación del infante, del niño, del adolescente, discriminación sexual, discriminación de religión, de credos. Y en estos días, pues que las iglesias están cerradas, pues hay bastante aspecto. De hecho, hubo una denuncia en torno a una declaración que hizo el presidente de la República en Twitter, acerca de invocar la protección de un santo para Colombia. Y entonces algunos denunciaron esto como una violación a la Carta Magna, es decir, a la Constitución, dado que Colombia, de acuerdo a la Constitución del 91, ya es un país donde hay libertad de culto y donde el Estado debe garantizar y debe promover esa libertad de culto. Y entonces algunos vieron en esa publicación que hace Iván Duque una violación de este principio, y que se estaría entonces volviendo a un concordato con la Iglesia Católica. Sin embargo, la Corte en estos días falló esa investigación y le dio la razón al presidente, porque no hay ninguna violación al principio de libertades en que él en su cuenta personal haya hecho esta publicación. Sería muy diferente que lo hubiese hecho en la cuenta oficial de Presidencia de la República. Ahí sí ya hubiera tenido entonces dificultades o problemas. Entonces están de manifiesto, están presidentes. Si eso hubiera ocurrido, pues hubiera habido discriminación contra las demás comunidades religiosas, que era justamente pues lo que evocaban quienes generaron la denuncia, quienes pusieron esto en ese contexto. Entonces ahí están en el acontecer nacional estos eventos. La migración, vemos que en medio de la pandemia pues muchas de esa migración se ha detenido, por lo menos de Venezuela hacia Colombia, y antes se han repatriado, es decir, se han regresado a Venezuela a muchos venezolanos que estaban en diferentes ciudades de Colombia. Y hemos visto en Arauca por lo menos reseccionar varios buses que han llegado del interior del país hasta la capital del departamento para traer entonces a la frontera allí a esos ciudadanos venezolanos para que puedan regresar a su país, lo que también ocurre en Cúcuta y pues en cada uno de los pasos fronterizos oficiales que hay. Y lo mismo ocurre pues en el caso de otros países. Por ejemplo, Colombia tuvo que hacer algunos arreglos para traer inicialmente a los ciudadanos colombianos que estaban en la China y que querían regresar a Colombia cuando iniciaba la pandemia. Y vimos el caso de un colombiano que dijo: yo no vuelvo, yo me quedo aquí en China. Pero no es el único caso. Colombia hizo otros llamados vuelos humanitarios en los cuales se deportaron a esos colombianos a territorio colombiano para que se reunieran con sus familias y estuviesen allí. Lo que hicieron pues los demás países, por lo menos otros países enviaron también vuelos humanitarios a Colombia. Mientras traían colombianos, se llevaban pues también a sus conciudadanos para de esa manera garantizarles en parte estar con sus familias y procurar que tengan un estado
de bienestar en el medio de la adversidad que está viviendo el mundo. Lo que se está buscando allí es garantizar ese derecho de vivir en familia, de comunidad y de regresar a mi propia tierra, de estar en mi territorio. Entonces es lo que está allí. Ahora, en tema de, en todo este contexto, pues debemos tener también entonces el tema de la educación, que es algo en lo cual todos nosotros estamos inmersos. Ustedes en la calidad de estudiantes, en mi caso en mi calidad de docente y administrativo docente. Entonces, la educación es uno de los derechos que garantiza la Carta Magna y que debemos procurar defender, resguardar, y en medio de las difíciles circunstancias que ha generado la pandemia, el Estado ha procurado que los colegios puedan atender en la llamada educación virtual a sus estudiantes. No todas las instituciones lo han podido hacer como lo estamos haciendo nosotros, por diferentes circunstancias, porque los padres de familia o estas familias de estos estudiantes no tienen los recursos, no pueden tener entonces un acceso a internet, porque en el lugar de ubicación geográfica no hay la cobertura de internet. Esto pone de manifiesto entonces una grave crisis social que vive nuestro país. Es decir, en términos de desarrollo social y económico, Colombia todavía tiene atraso, y hay ese atraso porque la inversión social que se debió hacer en los gobiernos no se ha hecho, se ha destinado a otro tipo de acciones. Por ejemplo, en estos días vamos a tener la inauguración de una de las más importantes obras de ingeniería en Colombia, que es el túnel de la línea. Pero la realidad de ese asunto es que tiene muchos años de retraso, porque debió haberse terminado hace mucho rato. Y esos años de retraso pues representan para el Estado colombiano una pérdida económica, porque tiene que hacerle unos anexos presupuestales que no eran del costo inicial, lo cual quiere decir que hay más gastos. Y frente a esto pues se presentan demandas que podemos ganar o que podemos perder, y en el caso de perder pues hay que indemnizar, y no se hablamos de 5 millones, de 6 millones, hablamos de millones de dólares que hay que pagar. En estos días el Ministerio de las TIC, es decir, el Ministerio de las Tecnologías y las Informáticas, acabó de perder una demanda y el Estado colombiano tiene que pagar 5.000 millones de pesos por perder esa demanda. Entonces ahí se ven las pérdidas que estamos teniendo, y ese dinero que debería invertirse en educación, porque el Ministerio de las TIC era para que invirtiera en educación, es decir, para haberle brindado equipos de cómputo a estos estudiantes que no tienen acceso, o brindarles cobertura en términos de internet, no se puede hacer porque no hay la plata suficiente, porque la plata la estamos gastando en otras cosas. Y si tenemos en cuenta pues el contexto de la corrupción que vive nuestro país, pues sabemos que en todos los departamentos hay este fenómeno que retrasa, que menoscaba el desarrollo de la región. En el caso de Arauca pues hay una cantidad de obras inconclusas, algo que de manera despectiva o de manera joquial llamamos un elefante blanco, es decir, una obra que no se ha concluido, un dinero que se invirtió, que se gastó y que no está teniendo un funcionamiento como se preveía, como debería estar ocurriendo. Y eso ocurre justamente por la corrupción, porque el político, llámese alcalde, llámese gobernador, cualquier otro, que está encargado de hacer la contratación, pues vulneró cierto proceso, o contrató a dedo, es decir, no hizo una licitación para la contratación, o vulneraron las cláusulas de los contratos, quitaron
la empresa constructora o el contratista, para eliminar gastos, pues disminuye el cemento, lo cambia por un cemento de menor calidad, el hierro lo cambia por otro de menos resistencia, y justamente entonces cuando la obra va a ser entregada, cuando la obra es inaugurada, pasa como el famoso puente que se inauguró no hace 2 años en Santander, el famoso puente Isgaura, que ya hoy por hoy ya está siendo colocado en desuso, en parte porque ya tienen que cerrarlo para hacerle reparaciones. Entonces es este tipo de acciones deliberadas de parte de los empresarios y de los políticos que terminan atrasando a nuestro país, y el dinero pues sí se queda en sus bolsillos, porque luego lo que hay que hacer es volver a gastar otra gran millonada de pesos para volver a poner en funcionamiento estas obras, hacer un contrato adicional para terminar la obra que no se terminó, y eso pues está en el contexto de la educación, colegios que no han sido terminados, está en el contexto de la salud pública, hospitales que no han sido terminados. Por lo menos ahora en el tema de la pandemia han salido varios hospitales, del personal médico de estos hospitales, a hacer protestas porque no les han pagado los salarios debidamente, porque les deben 1 año de salarios, 2 años de salarios, y así entonces es difícil laborar porque no tiene la garantía de tener una confianza, de tener un bienestar, porque ¿quién puede trabajar 2 años sin recibir salario? Es difícil. Tiene que tener una amplia cartera, un gran capital para pensar en trabajar por acción social, básicamente, porque no, aunque le hicieron una contratación con un salario asignado, no se lo han pagado, y eso es producto de la llamada corrupción que hay en la salud, porque los dineros están girando, pero no están llegando a los propósitos que se deben cumplir, porque en el camino alguien los está desviando. Y entonces se habla de que Colombia, por lo menos en 2019, el 50 billones de pesos se fueron en temas de corrupción. Entonces, si ese dinero no se hubiera ido a estos bolsillos, se habían podido invertir 50 billones de pesos en todos estos elementos. Solo para la atención de la pandemia el gobierno ha gastado 9 billones de pesos. Entonces es un gran... Ahí nos dice lo que el número 50 billones. Aunque el gobierno, claro, salió a decir por ahí en algún medio que ya había invertido más de 100 billones de pesos. Y algunos periódicos, la prensa, los noticiarios hicieron eco y titularon "El robo del siglo". Y eso está en investigaciones, porque si el gobierno está diciendo que gastó tanto, ¿dónde están los informes? ¿Dónde están las cuentas? No cuadran, porque todos los informes que hay pues solo están sumando 9 billones. ¿Dónde estarían los otros 91 billones de pesos? Quiere decir que hay grandes problemas, que hay un gran desfalco a las arcas públicas. Y obviamente eso significa que el ciudadano de pie tiene que pagar más impuestos a futuro. Entonces ya se habla de una siguiente reforma tributaria donde hay que pagar más impuestos. Ya se empieza a hablar de que los que conducen motos tendrán que pagar peajes en las vías como pagan hoy los carros. Se habla que habrá que pagar más impuestos por la tenencia de ese parque automotor, sea un carro o una moto. Se habla de que van a aparecer otros impuestos que hasta ahora no los teníamos, y entonces ahí vemos ¿y por qué esto? Porque el gobierno igual necesita cubrir una cantidad de millones de pesos o de dólares que tiene presupuestado gastar,
y que no estaban pues en contexto de la pandemia. La pandemia ha hecho que se haya que gastar ese dinero, aunque no todo ha sido destinado al bienestar del pueblo, es decir, mucho de ese dinero se destinó a los bancos para darles sostenibilidad o para darles fluidez económica, y que estos puedan prestarle ese dinero al pueblo. Cosa diferente han hecho en otros países donde el dinero no se ha destinado a la banca, sino que se ha dado en ayudas a los ciudadanos. En estos días, Estados Unidos, el presidente acaba de firmar una autorización para que cada estadounidense reciba alrededor de $1.200 como un bono para afrontar la difícil situación que vive Estados Unidos. Y si multiplicamos $1.200 en promedio por 3.800 pesos, que está más o menos el dólar, nos da que cada estadounidense está recibiendo alrededor de 4,5 millones para afrontar la crisis. ¿Cuánto es el bono que le está dando el gobierno colombiano a los ciudadanos? 160,000 pesos mensuales, y lleva 4 giros que vienen sumando alrededor de, a ver cuántos son, 160 por 4, es decir, 640,000 pesos. Usted puede hacer las cuentas y puede comparar. Estados Unidos da 4,5 millones, Colombia solo da 640,000 pesos. Hay una gran diferencia. Es cierto, Estados Unidos tiene mucha más plata, es un país más competitivo, es un país que tiene empresas mucho más importantes, pero hay que ver entonces también qué estamos haciendo y cuánto más realmente se pudo hacer. Entonces son todos los temas que están en el contexto nacional que atañen a lo que hemos trabajado este periodo. ¿Preguntas? No, señor. ¿Claros? Entonces, la semana entrante ya estaremos en exámenes finales de periodo, así que repasen todos estos temas, véanse las noticias de estos días, porque pues es importante tener el contexto. Recuerde, el conocimiento no es solo por ver la temática en el aula de clase, usted tiene que estar en el área de sociales, es importante el contexto, y en las pruebas IFES todo el conocimiento es evaluado desde esos contextos. Por eso entonces es importante que usted sepa qué está viviendo el país y cómo se relaciona eso con el tema que usted estaba manejando de conocimiento en el área. Importante también tener en cuenta que pues la semana entrante se activará también la autoevaluación para que ustedes la llenen, la realicen y la devuelvan a su vez. Si usted no me la devuelve, pues yo le asigno un 60 por defecto y así se queda ya. Entonces realícela. Si no se quiere quedar con ese 60, haga la conciencia, no se invente, ay, yo me merezco 100 aquí en todo. No, porque hay cosas en las cuales usted falló, en las cuales le hizo falta, las cuales no priorizó, las cuales no cumplió. Entonces evalúe a conciencia y de ese, pues sea honesto en ese sentido. Practique la honestidad. Hoy nuestro país está lleno de políticos deshonestos porque en sus procesos escolares quizás no practicaron la honestidad. Entonces, si hoy usted en estas pequeñas cosas es honesto, usted está construyendo su futuro como empleado, como empresario, como político, para hacer las cosas bien. Ahí tenemos el caso de si estudia leyes, pues para aplicar los procesos bien y no verse en problemas como lo está el abogado Cadena, que representaba a Uribe. Muy bien, agradecerles entonces por su gestión. Si no ha entregado algún trabajo, revise, recuerde que ahí le da la opción para revisar. Entonces usted revise, vaya al panel de novedades y presione ver todo. Aquí dice que todo ya se venció, entonces usted de ahí ver, y ahí le va a listar todas las actividades y ahí va a saber si sí entregó, si no entregó, y si no entregó pues todavía tiene
tiempo para que entregue, para que haga esa entrega y no se quede con un 0, porque será mejor tener un 60, tener un 70 a tener 0. El 0 no suma, solo divide. En cambio un 60 por lo menos suma puntos y ayuda a que el promedio se mantenga arriba. ¿Claros? Sí, señor. Muy bien, entonces que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga y Igualmente, profesor. espero que les vaya bien en el Chao, examen. profesor. Nos veremos ya en el cuarto periodo. Chao, profesor. Cuídense.